Hello, welcome back to English class. Today is lesson 4. Ya ustedes están avanzando muchísimo. Si está observando que vamos a aprender hoy, what are we going to learn today? I know que hay un párrafo ahí en la pantalla, pero no se preocupen, son conceptos rápidos, cortos y vamos a aprender mucho hoy. Okay? Today we are going to learn about using el empleo de do and does para hacer preguntas, to form questions. Then don't y doesn't para negar, to negate, to say no to something. La diferencia entre want to y want me to, y ese concepto es tan importante porque muchas veces hay una tentación cuando estamos aprendiendo un otro idioma. ¿Cuál es la tentación? De traducir palabra por palabra. Entonces, si yo voy a decir yo, voy a traducir I. Si voy a decir caminar, voy a traducir walk. Pero en oraciones, en párrafos, a veces no puede, con la construcción en inglés o la construcción en español, no podemos traducir palabra por palabra. A veces necesitamos traducir el sentido. Entonces, por esa razón estamos haciendo los párrafos, los artículos de noticias en el final parte de la lección, porque yo quiero que ustedes sí están aprendiendo de traducir palabra por palabra en los otros ejercicios, pero también que están acostumbrándose a traducir el sentido. Y en este concepto de want to y want me to, no puede traducir palabra por palabra. Muchas veces mis alumnos en la escuela hacen eso y ellos todavía no están captando la diferencia de want to y want me to. Pero vamos a aprender en una manera tan segura hoy y ustedes van a entender, yo sé, ¿ok? And in reading, ya terminamos. We finished with our one vowel rule. De a, e, a, cuando hay un vocal en la palabra. Ya continuamos con la two vowel rule. ¿Ok? Cuando hay más que un vocal en la palabra. Okay, so let's get started. Thank you so much for coming. We are going to have fun today. Okay, now you know, ya saben, what our horario is, what our schedule is. Vamos a empezar con nuestro versículo de esta semana. Después vamos a aprender nuestros conceptos con repaso de los conceptos en las semanas pasadas. We are going to read y después we are going to practice translation. So let's go. Today's verse. Today's verse is Romans 10:9. So repeat it after me. Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ok, vamos a repetir eso una vez más y después decirlo juntos. Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him
from the dead, thou shalt be saved. Okay, together, juntos. 1, 2, 3. Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ok, vamos a empezar con la traducción. ¿Cuál es la palabra if en español? That if thou shalt confess. Ok, la palabra if en español es sí. Ok, confess. Obviamente, si usted va a decir el verbo infinitivo, tal vez esa forma del verbo no va a aparecer aquí, pero está bien. What is confess en español? Confess is confesar, right? Que si confesar es con tu mouth en español. Boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y believe, creeres into heart. What is heart? Corazón, espero que ustedes ya saben corazón, que Dios hath raised him. ¿Cuál es el verbo raised? Tal vez eso es un poquito más difícil, pero vamos a ver quién sabe. Le levantó. Levantar es rise, raise. De los dead. Dead en español. Muertos. Ok. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás saved. What is saved en español? Salvo. Ok, ese versículo está tan bonito porque en la semana pasada estábamos hablando de Juan 3:16, que la salvación de Dios es un regalo para nosotros, para el mundo, todo el mundo. Jesús murió para todos de nosotros. Este versículo nos dice entonces cómo podemos aceptar esa salvación, cómo podemos tener esa salvación en nuestro corazón y tener la confianza que cuando nosotros vamos a morir, que el día en que nos toca morir y vamos a parar en frente de Dios, podemos tener la confianza que vamos a entrar al cielo con Él para la eternidad. ¿Cómo? Pues dice en el versículo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa que si nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Jesús cuando Él murió en la cruz, si nosotros vamos a decir a Dios que nosotros estamos aceptando esa obra de amor para nosotros personalmente, que nosotros creemos que Él va a perdonar nuestros pecados por su obra en la cruz y queremos ser hijos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Él va a aceptarnos como hijos porque Él quiere eso para todo el mundo. Entonces, como dice aquí, solo necesitamos decir eso a Dios, creer eso en nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados por la obra de Jesús en la cruz. Qué bonito ese versículo. Very, very beautiful verse that we have here today. So let's say it in English again. Okay? That if
If en español, sí. Thou shalt confess. Confess en español, confesares. With thy mouth. Mouth en español, boca. The Lord Jesus, and shalt believe. Believe en español, creer, creeres en tu corazón, in thine heart en español, corazón, that God hath raised him, le levantó, from the dead, de los muertos, thou shalt be saved, serás salvo. Okay, continuing. Okay, ya vamos a empezar con nuestros conceptos de hoy. But first we start with review. Empezamos con repaso, and then we learn do and does in questions, don't and doesn't in negation, and want to and want me to. Okay, let's go with review. Repaso, review. Okay, we start with vocabulary review. Oficina, office. Pescado, fish. No, ustedes, por favor, no me digan que ustedes están allí sentados calladamente en su sala, en su cuarto, en lo que sea, solo mirando la pantalla, ¿ok? Tal vez ustedes están diciendo, pues ya sabía estas palabras, yo sé cómo decirlos. Sí, pero si no están practicando su pronunciación cada día, si ustedes están practicando su pronunciación cada día, van a hablar inglés como ustedes nacieron con inglés en su boca, ¿ok? Entonces, por favor, practican con voz alta. Huevos, eggs, vegetales, vegetables. Okay, say that with me. I know it's raro. Vegetables. Carne, meat. Desayuno, breakfast. Almuerzo, lunch. Cena, dinner. Ya tienen hambre, ya que estamos hablando mucho de la comida del día. Tienen hambre en inglés es are you hungry? Okay, no es do you have hungry. Tienen es do you have. Pero tienen hambre, como una pregunta en inglés es are you hungry? Mediodía. Noon. Tarde. Afternoon or evening. Recuerden que después de noon hasta como 5 es afternoon. Después de 5 o 6 para adelante, antes de noche es evening. Noche. Night. Algunos or algo de. Some. Varios. Several. Okay, the last one for general review of vocabulary. Estos,
Esto, estos, estas. This and these. This for esta mesa sin S. This table. Estas mesas. These tables. Recuerden que this es singular. These es plural. Esos sin la T. Esos, esas. That and those. Esa mesa, that table. Esas mesas, those tables. Para recordar cuál es el singular y cuál es el plural, ustedes pueden fijar en cuántos vocales hay en esa palabra. This and that solo tienen un vocal. Entonces es singular. Pero these and those tienen dos vocales. Entonces es plural. Gente. People. Hombre. One hombre. Man. Okay. What about hombres? Dos hombres, tres hombres, más que un hombre. What? Men. Men. Please do not say mans. And please do not say men's. Mucha gente se equivocan porque piensan, ok, yo sé que M-E-N es men para plural, pero siempre agregan la S, entonces dicen men's. No pueden hacer eso, ok. Mujer. Woman. Woman. ¿En mujeres? Women. Women, no women's, women. Niño. Child. Niños. Children. Not children's. Children. Okay, now question words. Okay, solo que ustedes pueden parar el video y probar si ustedes recuerdan su question words. En la siguiente pantalla yo voy a enseñar todas las respuestas. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Okay, ¿qué? What? ¿Cuál? Which? ¿Quién? Who? ¿Cuándo? When? ¿Dónde? Where? ¿Por qué? Why? ¿Cuánto? How many? And ¿cómo? How? And now with our object pronouns, pronombres objetivos. Si estoy refiriendo a me, mi, a mí, voy a enseñar todas las respuestas en la otra pantalla. Si estoy refiriendo a le, a usted, a ti, a te, lo a él, la a ella, lo impersonal, recuerden con animales, objetos, nos a nosotros, a ustedes y los a ellos. Vamos a ver. We are going to see. Ok, su respuesta es me, mi, a mí, mi. Le, a ti, te, you. Lo, a él,
him. La a ella, her. Lo impersonal, it. Nos a nosotros, us. A ustedes, you. Muchas veces people say you all. In the south, en el sur de los estados dicen y'all, pero podemos usar you. Los a ellos, them. Ok, vamos a repasar. No necesitan escribir eso. You do not need to write this down. Let's just try. Ok, intentamos. ¿Cómo se dice qué desea usted? What do you want? Yo deseo verlo a él. I want to see him. Él desea verme hoy. Ok, recuerden que hay una gran diferencia si está como confundidos o no está recordando muy bien de la lección antes. Hay una gran diferencia entre los pronombres sustantivos, los pronombres personales que va a usar en el principio de la oración. Entonces, él es el pronombre personal. What is él? Pero por el pronombre personal. He. Él desea verme hoy. ¿Ok? No puede decir he wants to see I today. Entonces, el pronombre objetivo es para mí, me. He wants to see me today. Usted desea hablar acerca de negocios con ella. Ok, recuerda, usted es el sustantivo. Ok, the subject, the noun of the sentence, el sujeto de la oración. Pero ella es el objetivo. Entonces vamos a usar el pronombre personal para usted, pero el pronombre objetivo para ella. You want to speak about business with her, not with she. Ok, deseamos traerle a ella algunos regalos. Deseamos, we want to bring her some presents or some gifts. Presents and gifts are synonyms to regalos. Mary desea darle a usted un regalo. Think about it. Mary wants to give you a present. Ustedes desean vernos mañana. You want to see us tomorrow. Okay. Ustedes es you en el sujeto, en el sustantivo en el principio de la oración, pero vernos, nos es el objetivo. Entonces no va a decir you want to see we tomorrow. You want to see us tomorrow. Okay, now we are going to learn new vocabulary for this week. Okay, time for new vocabulary. Vocabulario nuevo. And look, the cuadernito. Where is she? The cuaderno, the notebook. So start writing.
Y mientras que ustedes estén escribiendo, I can read, you can repeat. Okay? Comer, eat. Beber y tomar, drink. Recuerden, ¿tienen hambre? ¿Cómo se dice? ¿Tienen hambre? Ya que todavía estamos hablando de eat, drink. ¿Tienen hambre? Es are you hungry? Comprar, buy. Jugar, play. Nadar, swim. Viajar, travel. Todos nosotros queremos viajar. We want to travel. Hacer, do or make. Okay, there are differences between do and make. Hay diferencias. Make is what you do with your hands, with your manos, okay? Yo estoy haciendo algo con mis manos, voy a decir make. I will make dinner, la cena. I will make something for you, algo para ti, with my hands. Pero si estamos hablando en general, ¿qué está haciendo? What are you doing? Doing es más general. Si todavía está mirando la pantalla como que eso no me está diciendo nada, Jessica, yo todavía no entiendo, pues va a entender más y más cuando está practicando su inglés y escuchando la inglés. Va a escuchar, ella está usando do en vez de make, ¿ok? Haciendo tarea es doing homework. Entiendo que está usando sus manos, pero no es principalmente, puede pensar también, so doing homework, making a cake, a pastel, ¿ok? Entonces va a seguir aprendiendo la diferencia entre los dos. No se preocupen, don't worry. Permanecer y quedarse, stay. Venir, come. Escribir, write. Leer, read, ¿ok? Ustedes están escribiendo, you are writing. Yo estoy leyendo, I am reading. Ensalada, más food, más comida. Ensalada, salad. Papas, potatoes, potatoes. Tomates, tomatoes, tomatoes. Potatoes, tomatoes. Same thing. Clase. Yes, class, pero estamos hablando de como tipo, and that's kind or type. ¿Qué clase? What kind? What type? Pero, but. Zapatos, shoes, calcetines, socks. Okay, a little more, un poquito más of vocabulary. Alguna cosa or nada is anything. Nada, nothing. Uh-oh. Hay nada, anything, nada, nothing. ¿Qué está pasando? Ok, pues en inglés no podemos usar doble negativos en una oración. Entonces tenemos dos palabras para nada o dos palabras para ninguno o nadie, porque no podemos usar doble negativo. Significa eso. Si yo quiero decir, pues no quiero nada hoy, I cannot say I don't want nothing, porque nothing es negativo. Entonces yo necesito decir I don't want anything. Anything significa nada, pero no es negativo. Entonces no puedo decir I don't want nothing. Necesito decir I don't want anything, porque I don't want, don't es nuestro primer negativo y no podemos tener dos.
Entonces, alguna cosa, nada, anything. Nada, nothing. De nuevo, en alguna parte o ninguna parte. Anywhere. Anywhere. Y en ninguna parte. Nowhere. ¿Ok? Solo que no podemos tener dos negativos. Ahorita la lección no está bien enfocada en eso, entonces no se preocupe, ahorita solo estamos viendo ese concepto y vamos a estudiar eso más en el futuro. Alguien, ninguno, nadie, anybody. Yo no estoy viendo a nadie. I am not seeing anybody. Pero nadie también significa nobody. Pronto, soon. Cada, each. Aquí, here. Allí o allá, there. Ok, ya vamos a aprender de do and does en questions para preguntar. Yo mencioné eso, he mencionado eso como cada lección, que si queremos formar preguntas necesitamos usar la palabra do y la palabra does, porque no simplemente podemos usar solo las palabras para traducir palabra por palabra, como que yo estaba explicando antes. Ya va a ver que no hay cuadernito ahí en la esquina porque es mucho para escribir y tal vez no va a ayudar por tanta escribir solo para saber de ese detalle, ¿ok? Pero si ustedes quieren escribir, está bien. Si yo quiero preguntar, I wish to speak English fluently. No puedo decir solo eso. Es una sensación, yo entiendo. Para formar una pregunta, decir, I wish, you want to speak English. Muchas veces cuando estamos aprendiendo un otro idioma vamos a construir nuestras preguntas así, pero no podemos hacer eso. Entonces, si que quiero preguntar algo como que yo deseo hablar inglés con fluidez, o usted desea hablar conmigo, o él desea vernos hoy. Hay una palabra enfrente que necesitamos agregar. And obviously, obviamente, esa palabra es do, porque de eso estamos hablando. Do I wish to speak English fluently? La diferencia y tal vez la confusión es que no hay palabra de do que necesitamos usar en español. Ya aprendieron en el vocabulario que do es hacer, pero hacer no tiene nada que ver con esa pregunta. Entonces, esa es donde encontramos la confusión. Aquí en las preguntas no es una palabra para traducir a español. Solo esa palabra está allí para ayudarnos a formar la pregunta. Okay? Do I wish to speak English fluently? Cuando estamos traduciendo, estamos ignorando esa palabra do. I wish to speak English fluently. Yo deseo hablar inglés con fluidez. Okay, pero en inglés necesitamos do. Pues, ¿podemos usar do cada vez? No, porque recuerden la diferencia con he, she, and it. Si voy a decir que yo camino, I walk. Pero si voy a decir que ella camina, she what? She walks. She walks con S. Y en el caso con do y does, también necesitamos conjugar change, cambiar la palabra con el pronombre que estamos usando o la persona, porque podemos poner un nombre
por el pronombre. Yo puedo decir, en vez de she, puedo decir Jessica, ¿ok? Jessica desea verlo a él ahora y también todavía vamos a usar do or does coordinando con she, con ella, con Jessica. Entonces, do I wish to speak English fluently? Que vamos a usar con you. Do you or does you? Do. Very good. Do you wish to speak to me? Okay, con he, do or does? Does he wish to see us today? She? Does she wish? Okay, try the others. Intentan nosotros solos y voy a enseñarles la respuesta en la otra pantalla. Okay, aquí están. Here are the answers. Do I wish? Ya, vamos a intentar traducir todo. Okay, stop the video and try to translate it. No necesitas escribirlo, pero intentan. Okay, stop the video. Okay, vamos. Do I wish to speak English fluently? Yo deseo hablar inglés con fluidez. Do you wish to speak to me? ¿Usted desea hablar conmigo? Does he wish to see us today? Does he? He does. Okay, does coordina con he, not do. Él desea vernos hoy. Does she wish to see him now? Ella desea verlo a él ahora. Does it wish to see her? Tal vez refiriendo a un animal. Does it wish to see her? El animal desea verla a ella. Do we wish to give them presents? ¿Deseamos darles a ellos regalos? Do you wish to give me your card? Do you wish, ustedes desean darme su tarjeta? Do they wish to give you a present? ¿Desean ellos darle a usted un regalo? Okay, so that is do and does. Okay, está bien que ya podemos formar preguntas, pero si nosotros no sabemos cómo responder, eso no nos sirve. Ok, pues para responder en una forma positiva, yes, sí, yo quiero, es fácil, right? Yo deseo hablar inglés con fluidez, yes. I want to speak English. I wish to speak English. ¿Ella quiere hablar conmigo? Yes, she wants to do that. She wishes to do that. Okay? ¿El animal quiere verme? Yes, the animal wants to see you. Respondiendo con yes es fácil. Pero cuando necesitamos responder con no quiero, no, ella no quiere verte, ¿cómo hacemos eso? Pues necesitamos usar don't or doesn't. Now, don't and doesn't también significa do not or does not. Pero cuando estamos hablando, realmente estamos usando don't y doesn't porque son palabras más cortas y es más común así. No va a decir que
pues no, I do not want that. Va a decir, no, I don't want that. Don't es más fácil, ¿ok? Entonces, para formar una respuesta que es negativo, para negar algo, necesita usar don't y doesn't. Voy a enseñarles. Y voy a enseñarles esto. I am going to show you, okay? So, how do we do it? ¿Cómo hacemos eso? I don't wish to speak English, okay? I don't wish. I don't want to, okay? Estoy usando wish esta vez para que ustedes vean las opciones, porque yo sé que ahora ya estaba diciendo que normalmente utilizamos want, pero para enseñarles las otras opciones estoy usando wish hoy, okay? I don't wish to speak English. You what? You don't or you doesn't wish to speak to me? Or he don't or he doesn't? She don't or she doesn't? Intentan con las respuestas y vamos a ver las respuestas en la otra pantalla. Okay, and here are the answers to all of the don't and doesn't, just like exactamente como do and does. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Okay, let's practice. Now our notebook is there because you can write these down to practice them. Dice, llene los espacios en blanco con do, does, don't or doesn't, según convenga. Ok, entonces significa que vamos a escoger. Con preguntas vamos a escoger do or does. Y con las oraciones que tiene en paréntesis negativo, va a escoger entre don't or doesn't. Entonces, esos tres aquí son preguntas. Entonces, solo vamos a escoger entre do and does. Para parar el video, voy a enseñarles las respuestas ahorita. Entonces, necesito parar el video para escribir sus respuestas primero. Ok, vamos con las respuestas. I wish to buy some clothes. Yo deseo comprar algo de ropa. Do or does? Do, because it's I. Do I wish to buy some clothes? Recuerden, voz alta para su pronunciación. What kind of clothes do or does she wish to buy? ¿Qué tipo de ropa quiere ella to buy? Okay, what is it? Does, because it's she. What kind of clothes does she wish to buy? And then number 3, what do or does you wish to eat? ¿Qué quiere usted para comer? Do, because it's you do. So number 1, I do. Number 2, she does. Number 3, you do. Okay, more. Okay, stop the video, choose your answers, and then I will show you. Okay, the answers. What do or does he wish to drink? Recuerden, drink is what? Tomar or beber. Good. What does he wish to drink? Because it's he does. Okay, number 5. Do or does Richard wish to buy some shoes today? Or 2, perdón. Shoes is what? Zapatos. Entonces, ¿qué está diciendo? Richard quiere o desea comprar algunos zapatos también.
Recuerden también too. Does, because it's Richard. Richard is he. Él does. And number 6, where do or does they wish to go? ¿A dónde quieren ir ellos? Do or does? Do, they do, ellos do. Okay, more. Okay, ya vamos a practicar con negative. Entonces estamos escogiendo don't or doesn't. Stop the video, try, and then I will show you the answers. Okay, for the answers, we don't wish to buy clothes or we doesn't wish to buy clothes. No deseamos comprar ropa. We don't. Number 8, I do wish to go to New York or I don't or I doesn't wish to go to New York. No deseo ir a Nueva York. Sí deseo, pero I don't. Number 9, they don't wish to drink tea or they doesn't wish to drink tea. Ellos no desean tomar té. They don't. Okay, 3 more. Stop the video. Try them. Okay, for the answers, Henry. Henry is L, right? Henry doesn't or don't wish to eat a sandwich. Doesn't, he doesn't. Okay, now, voy a parar para hablar de algo también que tal vez ustedes están pensando o están curiosos. Normalmente, si yo voy a decir él desea, right? Él desea, él no desea. Voy a usar he wishes or he wants con S. Ya no tenemos wishes or wants con Henry. Tenemos wish. Tenemos el verbo infinitivo. ¿Por qué? Ok. Porque recuerden la regla. Si hay 2 verbos, yo quiero hablar. Yo voy a conjugar quiero, pero no voy a conjugar hablar. El hablar va a mantener la forma infinitiva. Entonces, no vamos a decir he doesn't wishes, porque ya doesn't es nuestro verbo. ¿Ok? Entonces, hay mucha confusión con eso a veces y está bien, estamos practicando, vamos aprendiendo, pero solo para explicar, la razón por la cual wish no es wishes ya, es por el verbo doesn't en frente. ¿Ok? 11. You don't or you doesn't wish to eat chicken salad. You don't. And number 12, Alice. Alice is ella, Alice is she. Doesn't or don't wish to drink coffee. Doesn't. Okay, ya con un otro concepto. Cuadernito, don't forget it, okay? Want to and want me to. Miren, yo voy a enseñarles así la diferencia entre yo quiero comer y yo quiero que él coma, ¿ok? Sabemos la primera, ¿sí? Ya es fácil. Yo quiero comer. What is it? I want to eat, ¿ok? Pero si voy a traducir palabra por palabra, eso voy a decir que yo quiero que él coma. I want that he eats. Y muchas veces esa es la tentación, pero no es la construcción en inglés. No es I want that he eats. Voy a enseñarle. I want him to eat. Ok, entonces cuando estamos construyendo the quiero
que algo pasa. ¿Ok? Quiero que. Necesitamos cambiar la tentación de usar el pronombre personal y en vez de usar el pronombre personal necesitamos usar el pronombre objetivo. Him. I want him to eat. Hay más ejemplos, no se preocupe. Ok, ¿quiere usted ir? ¿Usted quiere ir? Realmente ya. Eso es fácil. What is it? Do you want to go? Now. Si algunos de ustedes dijeron, you want to go, ya está olvidando el otro concepto antes. Recuerden que necesitan usar la palabra do. Do you want to go? Ok, pero es diferente ya. ¿Quiere usted que yo vaya? Do you want? Es lo mismo. Do you want que yo vaya? Recuerden que la tentación es usar el pronombre personal. Yo significa I. Do you want that I go? Pero recuerden que eso es equivocado en inglés. Do you want? Vamos a cambiar yo a el pronombre objetivo. Me. Do you want me what? To go. Ok, vamos a continuar. Él no quiere comprar. Estamos usando el negativo aquí. Él no quiere comprar. What is that? He doesn't want to buy. Ok, ya vamos a cambiar algo. Él no quiere que nosotros compremos. Él no quiere, es lo mismo. He doesn't want. What? Cambiamos nosotros a un pronombre objetivo. Nosotros normalmente es we, pero ya es que us. Él no quiere que nosotros compremos. He doesn't want us to buy. Por favor, no digan he doesn't want that we buy. Okay, he doesn't want us to buy. Okay, let's practice. Let's try. Okay. Voy a enseñarle 3 pantallas con la traducción. Van a traducir todo y después yo voy a enseñarles las respuestas. ¿Ok? Number 1. ¿Qué quiere usted comer? Number 2. Yo no quiero comer nada, pero quiero que ella coma algo de fruta. Number 3. ¿Dónde quiere ir Richard? Number 4. Él no quiere ir a ninguna parte. Recuerden eso, porque eso es difícil, yo entiendo, pero solo estamos practicando. Solo recuerden que no podemos tener doble negativo, entonces si tenemos él no quiere ir, cuidado con la palabra que va a usar para ninguna parte, pero él quiere que nosotros vayamos a la biblioteca. Ok, number 5. ¿Por qué quiere tu hermano viajar por todo el mundo? Number 6. Él no quiere viajar este año, pero él quiere que yo viaje el próximo verano. Ok, las respuestas. ¿Qué quiere usted comer? What do you want to eat? Number 2, no quiero comer nada, pero quiero que ella coma algo de fruta. I don't want to eat anything, no nothing, porque tenemos don't como negativo. Entonces, I don't want to eat anything, but I want her, not she, her to eat some fruit. ¿Dónde quiere ir Richard? Where does because of Richard want to go?
Pues number 4, él no quiere ir a ninguna parte. He doesn't want to go anywhere. Pero él quiere que nosotros vayamos a la biblioteca, but he wants us to go to the library. Us en vez de we, porque es el pronombre objetivo. ¿Por qué quiere tu hermano viajar por todo el mundo? Why does your brother want to travel all over the world? Él no quiere viajar este año. He doesn't want to travel this year. Pero él quiere que yo viaje el próximo verano. But he wants me to travel next summer. Ok, yo entiendo que ese concepto antes de want me to es difícil. Ya estamos combinando todo con ninguna, alguna, doesn't, does, todo eso, pero vamos a seguir practicando en la otra lección, entonces no se preocupen si ahorita su cerebro quiere explotar, pero vamos a leer un poquito con nuestra two-vowel rule hoy. Okay, to review, recuerden when there's one vowel in a word or syllable, sílaba, okay, it says its short sound like umbrella, apple, elephant, Indian, and ostrich. Okay, you try, I'll say it. Mitten, happen. Recuerden, hay un vocal en la sílaba. Mitten, happen. Rabbit, ribbit, kitten, napkin. Try it. Sam has a big red hat. Jim hits it. His rug is wet. Jill went to the van. Will Jan quit? Okay, Q and U dice en inglés que son mejores amigos, porque cuando hay un Q con un U, la Q con la U, esa U no cuenta como vocal, cuenta como la letra con Q. Entonces aquí hay solo un vocal, Indian, quit, okay. Esa palabra de T-O en Jill went to the van, eso no sigue las reglas. To es un sight word, digamos, es un special sound. Jill went to the van, Will Jan quit. Okay, but now ya necesitamos aprender la regla cuando vamos a usar los otros sonidos de los vocales, ¿ok? Ya no vamos a usar a, a. Vamos a usar a, e, I, o, u. Los sonidos largos, the long sound de los vocales. A, e, I, o, u. Hoy solo a, acorn. Okay, look at the rule. The two-vowel rule. When there's two vowels in a word, the first vowel says its long sound and the second one is silent. Cuando hay dos vocales en una palabra, normalmente la primera dice the sonido largo A. And the second, el segundo, no dice nada, está callado. Ok, vamos a ver los ejemplos. Aquí en la primera palabra hay un vocal, entonces vamos a usar apple, can. Pero ya que hay dos vocales en la segunda palabra, la primera va a decir acorn y la segunda nada.
Primera palabra, can. Segunda palabra, cane. Acorn, cane. Mad. One vowel, mad. Next word, two vowels, made. Jan. Jane. Pal. Pale. La sensación es de decir pale, porque en español ese es el sonido, pero no es. En inglés es acorn, y la I, the I, está callado, está callada. Pale. Es como vamos a ignorar the I, la I solo está allí para decirnos que necesitamos usar el sonido largo. Pale. At. Eight. Man. Main. Sam. Same. Ok, vamos a practicar. Ok, ya va a parar el video porque yo quiero que ustedes estén analizando, ¿sí? Si hay dos vocales, acorn. Si hay un vocal, los otros que aprendimos ya. Voy a leer. Jane has a big cake. Stop the video. Mom made it. Stop the video. Dad is at the gate. Sam has a fun game. Can Sam wait? Ok. Si están un poquito confundidos, no se preocupen porque vamos aprendiendo y vamos a practicar en cada lección. Okay, this is a cute news article. Vamos a leer. Y recuerden que ese es donde ustedes pueden practicar de traducir por sentido, no siempre por palabra, ¿ok? Entonces, vamos, yo voy a leer y ustedes van a parar el video para traducir. 2-year-old cheerleader, ¿ok? Linda ella. A girl from the Philippines watched videos of her parents cheerleading, and she imitated them. Her parents started teaching her how to balance before she turned 1 year old. Now the girl is just 2 years old and is already famous. One post on Facebook has more than 29,000 views and 433 shares. In the video, she performs. Thanks to the internet, the girl went on TV and performed at events. The parents say that their girl likes her training because it is like a game to her. If she didn't enjoy it, they wouldn't train her. Ok, y aquí está la traducción. La animadora de 2 años. Ella solo tiene 2 años. Ok, cuando ustedes están revisando su traducción, si está viendo que tal vez ustedes sabían el verbo, pero solo en la forma infinitiva, y no sabían que era en el pasado o algo así, está bien. Están aprendiendo y eso es bueno que están recordando su vocabulario que ya tiene. Y el otro paso, el siguiente paso, es de conjugarlo apropiadamente. Ok, ya no vamos a repasar más del vocabulario o el versículo de hoy porque el video es de 1 hora ya, pero gracias por venir, gracias por aprender conmigo. Es un privilegio y una bendición
para mí. Espero que están aprendiendo mucho de los versículos. Recuerden que Dios quiere que todos nosotros somos hijos de Él. Y hay un montón de versículos que nos dice eso en la Biblia. Y toda la Biblia está allí para guiarnos y para ayudarnos. Y espero que están aprendiendo un montón también de inglés y que están animados y emocionados de seguir adelante aprendiendo un otro idioma. Yo sé que a veces es difícil, pero vale la pena y me imagino que ustedes están avanzando muy bien. Entonces, gracias. Bye.